Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes y compañeros docentes. Bienvenidos a esta nuestra segunda web del curso de la unidad 2, tarea 3, en el tema de los agregados nacionales. Les voy a compartir pantalla con el fin de poder iniciar nuestra web hoy. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, señor, se Sí, escucha. señor, ¿Y están viendo la perfectamente. presentación? También Sí, perfectamente se mire, ve. Correcto, gracias. Bueno, recordemos un poco para retroalimentar la tarea 2, pues siempre hubo bastantes dificultades de muchos estudiantes en los temas a desarrollar y siempre en cada web que se hace, se hace la retroalimentación para aquellos estudiantes que de pronto no han mirado en calificaciones la retroalimentación que le han hecho los docentes. Recordemos que el primer punto era una relatoría sobre lo que es la ciencia económica, los fenómenos y problemas que aborda la ciencia económica, porque es una ciencia, qué tipo de ciencia es, cuáles son los tres problemas fundamentales que aborda la economía. Tal vez lo primero que voy a decir es que todavía, a pesar de todas las advertencias que hemos dado en CIPAS, en Bilernis y en la misma web, hay mucho estudiante que copia y pega, y eso les causa inmediatamente la pérdida de los puntos en la relatoría. Cuando nosotros de alguna manera hacemos esa mala práctica como estudiantes, no es posible evaluar el aprendizaje. No sabemos si el estudiante leyó, si estudió bien el material y escribió, porque me está colocando en lo que dice otra persona, no lo que él comprendió o aprendió. Y la verdad no me explico si es que de verdad no creen que nosotros tenemos unos medios para hacer la revisión de la originalidad. Es una práctica totalmente inaceptable. Por ahora les acarrea pérdidas de puntos, pero puede acarrearle problemas mayúsculos, incluso el retiro de la universidad por estas prácticas. Entonces, en esta tarea que nuevamente tenemos otra relatoría, les ruego el favor que eviten, porque fácilmente no solamente pueden perder los puntos de esa parte de la tarea, sino toda la tarea, precisamente por tratar eh, de plagiar su tarea, su evaluación. El copy y pegue no es de ninguna manera aceptado porque, repito, no nos permite evaluar el proceso de aprendizaje de ustedes. Lo segundo que debo decirle es que de pronto tampoco hubo mucho estudio de los conceptos. Nosotros pedíamos que hablaran un poco de los fenómenos y los problemas, y hay una diferencia muy grande entre fenómeno y problema. Si yo les pregunto que me digan un fenómeno climatológico que se presenta, ¿qué me dirían? Por ahí por el chat. Un fenómeno climatológico. Huracán, derrumbes. Ese es el fenómeno. ¿Y cuál fue el problema que provocó ese fenómeno? Aunque los terremotos no son fenómenos climatológicos. Y el problema fue la contaminación, ¿cierto? Porque la contaminación ha generado un desorden en el clima que hace que se intensifiquen mucho las lluvias o las épocas secas. Y entonces el problema es la contaminación. El fenómeno son las excesivas lluvias o el excesivo verano o sequía, ¿cierto? De esa manera,
muchos decían, sí, el fenómeno es la inflación, el fenómeno es el desempleo. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la inflación? Es la falta de productos en un momento dado por una escasez. Puede ser también por producto de la devaluación. Nuestros productos e insumos importados salen más caros. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre fenómeno y problema. Entonces, muchos decían, no, es que el fenómeno es la escasez de papa. Ese es un fenómeno que causó la inflación. No, el problema es que no es suficiente producción de papa y eso lleva a un fenómeno que se llama inflación, como para hacer una claridad del enunciado que nos deberían decir cuáles son los fenómenos y los problemas. Entonces, si yo hablo de un fenómeno, debo decir qué problema causó ese fenómeno. Y finalmente también vi por ahí muchos trabajos que no abordaban los 3 problemas fundamentales a pesar de haber sido abordados en la primera web. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para qué producir? Eso en cuanto a la relatoría. El segundo punto que teníamos que resolver tenía que ver con la tabla de las escuelas. Igual, se limitaron de pronto a copiar los exponentes. Se veía que eran tablas anidadas, copiadas, ¿sí? Pero sobre todo, el complemento de esos exponentes de esas escuelas eran los postulados. Y sencillamente ponían 2 o 3 palabras, pero no explicaban el postulado. Nos quedamos sin saber si entendieron el significado de ese postulado, qué quería decir ese autor con ese postulado. Entonces, me parece que se quedan a veces corticos, les falta más esfuerzo, más estudio para poder tener un mejor aprendizaje y por consiguiente una mejor calificación. Y finalmente, tercer punto, que eran los diagramas. También hubo muchísima equivocación. Vi que preguntaban muchísimo antes del cierre. Y en la web y en los bilernis se explicó muy bien que a partir de los 3 agentes de la economía que componen esa estructura económica, es que se daba todo el proceso finalmente de este flujo. Y entonces nos mandan, y la interacción entre esos agentes se da por las funciones que tienen estos agentes. Las empresas producen bienes y servicios y las familias consumen o demandan esos bienes y servicios. Y que se da una circularidad porque en el momento en que una empresa le vende a través de un mercado, que es el mercado de bienes y servicios, a las familias deben pagar por ese bien o servicio y se retorna, como estaba en la flecha, así como lo mostré en la primera web, ese flujo circular. Se llama circular porque forma una circularidad y entonces veía uno con las flechas todas para el mismo lado y ahí no hay circularidad. Igualmente se confunden mucho porque se explicó muy bien que alquilar un camión es un factor de producción y lo colocaban en el mercado de bienes y servicios como si la persona le vendiera, ¿sí? Porque decía que Juan le alquilaba a las empresas. Y entonces al colocarlo en bienes y servicios parecía que hubiera una compraventa entre Juan y la empresa que necesitaba ese camión. Vuelvo y repito, no sé si no ponen atención en la web, no sé si no asistieron a la web, no sé si no ven la grabación de la web, si no asistieron o si asistieron la repasan, pero me parece que les está faltando un poquito de compromiso a la hora del estudio. También parte de las fallas que se ven es que todavía no se logra un buen nivel de participación en el foro de aprendizaje. Es obvio que los estudiantes que permanentemente estuvieron enviando sus avances para que el docente les revisara y les corrigiera si había que corregir,
y los orientara, tuvieron muchísima mejor calificación que los que entregaron el trabajo sin haber pedido primero ese acompañamiento del docente. Entonces, vuelvo y repito como en la primera vez, si nosotros le ofrecemos una web, un B-Learning, un CIPAS, un foro de acompañamiento para orientarlo en sus avances, pero no son usados todos estos recursos que la universidad les ofrece, además de material de apoyo. Habían unos videos, habían unos documentos, está la bibliografía. Si el estudiante no aprovecha todos los recursos que tiene para aprender, pues la presentación de su trabajo no va a ser la mejor. Y obviamente tampoco su aprendizaje. Entonces yo lo invito nuevamente a que haya más interacción con los docentes y que haya más aprovechamiento de todos los recursos que se les ofrece para que ustedes tengan un aprendizaje bastante efectivo. Y obviamente, como siempre, centran su atención en cuántos puntos voy a tener. Esos puntos sencillos van a ser el reflejo del aprendizaje que ustedes hagan, de su compromiso con el estudio que ustedes hagan. Nosotros estamos ahí para apoyarlos, para enseñarles, para orientarlos, para guiarlos, pero deben hacer mayor aprovechamiento de todo nuestro acompañamiento. A mí la verdad a veces me da tristeza de ver que de 3.174 estudiantes, solo unos 600, 700 aprovechan el foro para que haya el acompañamiento y el direccionamiento por parte del docente. Bueno, igual la tercera situación económica del flujo. La primera era muy sencilla, era a través de, se había indicado que una persona de la economía doméstica, la familia le alquilaba a la empresa y la empresa le pagaba por ese alquiler. Entonces, esto era una situación que se da en el mercado de factores productivos. La segunda, la empresa le vendía un nevecón a una parte de las familias y obviamente pagaba por ese nevecón. Y la tercera, por falta de comprensión de lectura, decía que el Estado le había otorgado un subsidio a una persona para pagar la matrícula a la universidad. El subsidio no es a la universidad no le están subsidiando. El que está recibiendo el subsidio es la persona, la familia. Y ahí intervenían dos agentes, el Estado y la persona que recibió el subsidio. Y la circularidad se da porque esa persona muy seguramente, ¿sí?, ha pagado impuestos. Prácticamente hasta un niño paga impuestos en el momento en que él va a la tienda a comprar un dulce y tiene IVA, ese niño está aportando el IVA de ese dulce al Estado. Entonces siempre, yo creo que el 100% de las personas pagamos impuestos, así sean indirectos como el IVA, ¿sí?, o indirectos como el 4 por mil, quienes manejan cuentas, o los que tienen que pagar impuestos por patrimonio o por sus ingresos empresariales o laborales. Estamos aportando al Estado, pero también estamos recibiendo del Estado no solamente subsidios, subvenciones, sino también estamos recibiendo todo lo que tiene que ver bienes públicos. Salud, infraestructura vial, educación. Bueno, de muchísimas maneras el Estado retribuye a todos los colombianos en mayor o en menor medida. Y entonces me sorprendió que muchos decían que era la UNAL la que recibía el subsidio. Y no. Igual que cuando le dan un subsidio de vivienda a una persona, no es la constructora la que recibe el subsidio. Es la persona la que recibe un subsidio para ayudar a pagar la cuota inicial a esa constructora. Bueno. Espero que haya quedado claro la retroalimentación de la primera actividad. Hasta hoy el plazo, digamos que hasta ahora estamos terminando por agenda se está terminando de calificar. Entre hoy y mañana ya debemos quedar todos con la calificación, todos los estudiantes. La participación en el foro no da puntos, para contestarle a Giovanna. Y también le solicito el favor de que se renombre. La participación en el foro es para que el docente revise sus avances y lo oriente si hay que ajustar algún
parte de ese contenido, pero participación no da puntos. Los puntos los da el contestar correctamente las diferentes tareas que indica la guía, de la relatoría, de la tabla de las escuelas o de los flujos circulares. Muchos estudiantes se quejan de que no es la retroalimentación. Hay a veces error en mirar la retroalimentación porque los docentes en cada uno de los criterios de la rúbrica colocan, por decir algo, relatoría 15 de 30 y dice, porque la relatoría tiene estos y estos errores. Pero el estudiante mira directamente donde está el puntaje y no puede ver eso. Tiene que revisar de manera más profunda toda la calificación y ahí están, porque todos tienen retroalimentación a su calificación. Vamos a entrar entonces en materia de nuestra segunda unidad, tarea 3. En la primera web hablamos de la división de la economía. Y acordémonos que hablábamos de economía positiva y economía normativa, y que la economía positiva era la que describía los hechos y los fenómenos mejor tal y como se sucedía, ¿sí? Y se hacía investigación económica para describirlo. Y que dependiendo del tipo de fenómeno, podía estar enmarcado en las empresas o las familias, que era de tipo microeconómico, o de agregados nacionales, que esos fenómenos podían ser de tipo macroeconómico. Y expliqué, por ejemplo, que la investigación que se hace sobre la inflación era de tipo macroeconómico, pero si era del consumo de un sector empresarial muy puntual, muy determinado, entonces estábamos hablando de fenómenos de la microeconomía. Esta unidad vamos a hablar precisamente de la macroeconomía. Recuerde que aquí hay unos enlaces de algunos videos, a ustedes se les va a compartir, una vez tenga yo el enlace de grabación, se les va a compartir esta presentación para que también puedan observar esos videos orientadores. Entonces, de una vez nos ubicamos. Estamos hablando en nuestra segunda unidad, tarea 3, de aspectos macroeconómicos. Cuando hablábamos del nombre de la tarea, que son los agregados nacionales, pues de una vez nosotros tenemos que ubicarnos en el área macroeconómica. Y en el área macroeconómica hay unos aspectos fundamentales que tienen que ver con el Estado, porque es el Estado el encargado del manejo general de la economía, y en ese sentido tiene que tener unos indicadores, unos parámetros para poder mantener lo mejor posible la salud económica, para poder implementar todo su plan de gobierno a partir de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que ha presentado el gobernante que ha sido elegido por 4 años para gobernar el país. Acordémonos que ellos escriben un plan de desarrollo y tienen que implementarlo. Y en el marco de esa implementación puede cumplir una serie de funciones. Y tal vez la función más importante, porque de ahí depende mucho toda la situación y todos los resultados de la economía, tiene que ver con el manejo del gasto público. Por eso se dice que la primera función importante del Estado es eso, el gasto público. En algún momento yo les había dicho que el Estado es como la empresa más grande del país. Tiene más de 1 millón de empleados públicos. Tiene un presupuesto de cerca de 350 billones de pesos. Quiere decir que para inyectarle a la economía 350 billones de pesos, o la mayor parte, porque parte de eso se va en pago de la deuda pública. Y quiere decir que al irrigar toda esa cantidad,
¿sí? Es como cuando en un pueblo hay una empresa muy grande. Hay un ejemplo muy clásico que es, por ejemplo, en Barranca con Ecopetrol. Es una empresa muy grande y casi que marca el desarrollo económico allá en Barranca, por la cantidad de personas que hay trabajando, por la cantidad de contratistas, de proveedores, que todo lo que gasta Ecopetrol ahí en Barranca, en sus contratistas, en sus empleados, en sus proveedores, se queda en la economía de Barranca. Y si a esa empresa le va mal, a toda la economía le va mal. Y lo mismo pasa con el país. Si a la empresa Estado le va mal y no hace un buen manejo de sus ingresos y sus gastos, pues a toda la sociedad le va mal. Por eso yo digo que es una empresa que hay que cuidar, que tiene que mantener una sanidad económica absoluta, que como cualquier situación personal, empresarial o de territorios, si gasta más de lo que ingresa, pues nos va a ir mal. Si nosotros tenemos un sueldo de 2 millones de pesos y gastamos 3, pues nos va a ir mal. Si una empresa es más lo que gasta que lo que vende, le va a ir mal, y lo mismo le pasa al Estado. Entonces, ese manejo del gasto público tiene que ver también con cómo va a financiar ese gasto público, y es entonces cuando hablamos de que tiene que también tener un muy acertado manejo de los recaudos nacionales. ¿De dónde provienen los ingresos para poder gastar? Básicamente es de impuestos. Tiene también un componente importante que son las utilidades de las empresas estatales. Gran parte del déficit que se generó en estos 2 últimos años de pandemia se ha visto beneficiado en estos últimos 2, 3 meses por los mayores precios del petróleo, gracias a, y gracias es una forma de decir, gracias a la guerra que hizo que se dispararan los precios. Ya han ido bajando, pero tuvo un pico muy alto. Y obviamente Ecopetrol, el petróleo que vende, pues lo vendió a esos precios. Y son ingresos que va a tener Ecopetrol que le va a transferir al presupuesto nacional. De tal manera que ayudó a aliviar un poco ese déficit fiscal con el que venimos de hace 2 años y que tantos dolores de cabeza nos ha dado a los colombianos y al mismo gobierno nacional. De tal manera que las funciones del Estado son múltiples, pero sobre todo entre esas funciones está la manera saludable como él maneje sus ingresos y sus gastos. Un Estado tiene muchas herramientas para darle un buen manejo cuando digamos, la situación económica no está tan saludable, y entonces las personas no pueden aportar en impuestos lo suficiente, pues los estados también pueden acudir a compensar esos menores ingresos. Lo pueden compensar con deuda pública. Entonces venden, por ejemplo, bonos del Estado con cierta rentabilidad a ciertos años, y los inversionistas de los mercados de valores compran esos bonos porque les parece atractivo invertir y así le entra dinero al Estado. Entonces también es una manera de recurrir. Tiene, si es necesario, debe hacer reformas tributarias para cubrir esos déficits. Es lo que haría una persona que no le alcanza su ingreso para todos los gastos que tiene, entonces tiene que buscarse un segundo empleo, otra forma de tener otros ingresos. Entonces, o mejorar su puesto de trabajo, su empleabilidad en alguien que le pague mejor. En fin, tiene que buscar siempre para tratar de que ese déficit, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, no sea demasiado grande y le permita tener esa salud económica. También es muy importante dentro de la función del Estado que es un ente regulador de la actividad económica. Si no hay regulación de la actividad económica, pues sería un caos total la economía. Y esa regulación se hace a través de la normatización. Es decir, debe estar sacando permanentemente normas de todos los niveles, desde leyes hasta decretos, resoluciones, que de acuerdo con las
funciones que tengan los diferentes organismos del Estado permitan hacer la regulación de la actividad económica. Intervenir mercados que de pronto pierden el equilibrio, la estabilidad, o de pronto hacen abuso de sus posiciones en el mercado. Recordemos que en el pasado se han presentado, por ejemplo, lo que llamamos las cartelizaciones de los cuadernos, de los pañales y eso, porque hay 2, 3 grandes productores que quieren manipular el mercado para obtener ganancias. Entonces, a través de la Superintendencia, por ejemplo, Industria y Comercio, vienen las normas para meterle cintura a esos abusos. Entonces hay toda una serie de regulaciones de la actividad económica para que se mantenga la mejor estabilidad económica en un país. Igualmente, dentro de las funciones está la determinación de las políticas públicas, y esa determinación de las políticas públicas pues pueden obedecer a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que para poderlo implementar pues tiene que formular esas políticas públicas, y de la mano de los otros entes. Recordemos que son 3 los poderes: el ejecutivo, que es el gobierno nacional; el legislativo, que son el Senado y la Cámara; y el judicial, que son toda la parte de los jueces y cortes. Y entre todos los 3 tienen que articular toda la determinación de esas políticas públicas, porque pues tienen que cumplir con ciertas normas jurídicas para que no haya excesos, y ahí interviene el Poder Judicial. Tienen que ser aprobadas seguramente por Senado y Cámara, entonces ahí interviene el Poder Legislativo para que se articulen entre los 3 la implementación de las políticas públicas. Pero ¿qué es una política pública? Recordemos que, si yo me regreso acá, todos estos fenómenos que se dan en la economía positiva pasan a la economía normativa, donde se dan las políticas económicas. Entonces, cuando se determina que hay un desequilibrio en el empleo, que está creciendo el desempleo, y eso se determina a través de investigación, ¿sí? Y que es de la rama macroeconómica, pues inmediatamente prende las alarmas de la economía normativa, y el gobierno tiene que sacar una política pública. ¿Para qué? Para fomentar el empleo. Y entonces vienen determinaciones, por ejemplo, de asignarle subsidio a los empresarios para ayudarle a pagar las nóminas, exenciones tributarias, por ejemplo, para empleos, para el primer empleo o para empleos jóvenes. Entonces vienen toda esa determinación de políticas públicas. ¿Para qué? Para corregir ese fenómeno que se está presentando. Y así pasa con cualquier otro fenómeno, con la inflación. Una de las medidas ahorita que estalló como esa crisis en el sector agrario, que se encarecieron muchísimos productos básicos de la canasta familiar. Entonces, una de las determinaciones como política que se implementó fue que le quitaron los aranceles a la importación de muchos de los insumos agrícolas que se necesitaba, porque dado el alto precio del dólar, al importar estos insumos, pues se encarecieron. Además, se escasearon, y eso también hizo encarecer los insumos. Y entonces, pues, una manera de aliviar el costo a los productores agrícolas era eliminarle los aranceles, que los aranceles son impuestos a la importación, eliminarlos para que llegaran más baratos. De hecho, yo creo que lo peor está por venir. Es decir, nosotros importamos muchísimo maíz, muchísima soya y muchísimo trigo de Ucrania, y por ahora se están consumiendo los inventarios, pero si esto se prolonga mucho más, esta guerra entre Rusia y Ucrania, se van a escasear cada vez más los insumos que hay en inventarios, y no van a llegar, y el gobierno debe estar ya en este momento buscando mercados alternos de dónde traerlos, porque si no, el precio del pan, el precio de los concentrados se va a disparar terriblemente. Bueno, entonces todo eso hace parte de la determinación de políticas públicas para mantener en la mayor estabilidad la economía de un país. Entonces fíjense lo importante y lo complejo que la tiene los gobiernos en materia de funciones en la economía, en la manera como interviene la economía para mantener la mejor salud económica. Sí, hay muchos comentarios acerca, podríamos debatir
hablar muchísimo de toda esta problemática, pero yo quiero dejarlo solamente en el concepto para efectos del cumplimiento de la tarea que tienen que desarrollar. Seguramente ustedes en el desarrollo de esa relatoría de las funciones podrán colocar muchos ejemplos, siempre y cuando sean los acertados y coherentes con lo que estamos hablando de las funciones del Estado en la economía. Bueno, yo supongo que los compañeros docentes me están ayudando mucho con el chat. Bueno. Entonces, una de las, digamos que los indicadores más importantes que determinan la salud económica de un país es los niveles de producción. Y eso lo conocemos como el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto no es otra cosa que la medición de la producción de bienes y servicios realizada por los residentes de un país dentro de sus fronteras y restándole el consumo de bienes y servicios intermedios, es decir, lo que se consumieron para producir. Entonces, cuando nosotros sumamos todo lo que recordemos que la economía tiene 4 sectores. Sector primario, agrícola, pecuario y extracción primaria. Todo eso es el primer sector de la economía. El segundo sector es el sector fabril o manufacturero o industrial, que es el que se encarga de la transformación de muchos de esos productos del sector primario. El sector terciario o el tercer sector es el de comercio y servicios, y un cuarto sector que ha determinado la economía en los últimos 20 años es el sector de producción tecnológica, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y cuando sumamos sector por sector, toda la producción, y en cada uno de los sectores, los subsectores, por decir un ejemplo, en el sector primario, hablamos de la producción ganadera, pero hay diferentes tipos de producción ganadera. Hay ganadería bovina, está la producción porcina, la avícola, la piscícola. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte pecuaria. Hay sus sectores y todos y cada uno se van dimensionando en su producción para finalmente consolidar todo lo del sector primario, todo lo del sector secundario y todo lo del sector terciario. Hay otras formas de medir el Producto Interno Bruto en las cuales profundizarán los estudiantes de economía, del programa de economía, cuando inicien su curso de fundamentos de macroeconomía. Entonces, a eso se reduce medir la producción de un país y se conoce como Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que le restemos el consumo de bienes y servicios intermedios, porque si no lo hacemos estaríamos contabilizando doblemente muchos de esos productos que genera la economía, por decir algo. Cuando yo digo que se produjeron 10 camisas y cada camisa a precios de mercado costaron 100.000, 10 camisas, 1.000.000, ¿sí? Pero también he sumado la producción de botones y en botones se produjeron tanta cantidad. Yo no puedo sumar para efectos del Producto Interno Bruto cuánto costó la producción de botones y luego cuánto la producción de camisas, porque estaría contabilizando doblemente el valor de los botones, la camisa ya terminada y el insumo que eran los botones. Entonces yo debo restarle el consumo de bienes y servicios intermedios, porque los bienes se clasifican bienes finales, que es el ya producido finalmente, y bienes intermedios, que son los insumos. Entonces cuando yo le resto los bienes intermedios a la producción final, pues ya me queda el verdadero valor de la producción. Ahora, una cosa es medir el valor de la producción a los precios reales del mercado, a lo que salieron al mercado, al precio que los pusieron a la venta, ¿sí? Y otra cosa es la distorsión que puede sufrir esa producción, esos valores, ¿sí? Por efectos de incremento de precios. Porque ese incremento de precios, que lo conocemos como ¿qué? Cuando varían los precios.
Vamos a ver en el chat quién nos da respuesta. Cuando varían los precios, ¿cómo se conoce? Correcto, la inflación. Entonces no es lo mismo decir que en un país se produjo 10 camisas que costaron 1.000.000 en un año y al año siguiente se vendieron las mismas 10 camisas en 1.100.000. La producción sigue siendo lo mismo. Cantidad de obrero lo mismo para producir 10 camisas, cantidad de tela, la misma cantidad de botones, cantidad de hilo. ¿Y qué hace que se diferencie de un año a otro esos 100.000 pesos más? Porque los precios variaron. Entonces, estaríamos nosotros calculando mal, tal vez de forma, digamos que aumentada el valor de la producción por efectos de la inflación. Y entonces tenemos que quitarle esa variación de los precios para poder ver efectivamente la producción, si creció de un año a otro o no creció o disminuyó, porque se puede dar también el caso como se dio en el año 2020, la producción por efecto de pandemia. Pero cada una de esas dos mediciones a precios finales, a precios de mercado, se conoce como PIB nominal. Cuando nosotros lo medimos sin restarle el valor en que variaron los precios por efectos de inflación, se conoce como PIB nominal. Y al restarle el valor de la inflación, ya lo conocemos como el PIB real, porque realmente eso es el valor de la producción sin que haya sido aumentado por efectos de la variación de los precios o inflación, como lo conocemos. Hasta ahí entendido lo que es el PIB y qué es PIB nominal y qué es PIB real. Bueno. Jennifer, no hay asistencia. No, las web no tienen asistencia. Bueno. Creo que está claro qué es PIB nominal, qué es PIB real. Yo creo que a estas alturas ya llevamos algunos días de haber iniciado. Ustedes ya seguramente han abordado lecturas, han estudiado, ya tendrán algunos conceptos, posiblemente muchas dudas. La verdad es que yo estuve revisando algunos avances y solicitudes de los estudiantes y alguien escribió por ahí que no entendía cómo se desarrollaba el ejercicio. Y mi pregunta es, ¿se podrá desarrollar el ejercicio de calcular el PIB nominal y PIB real de esos 3 años que nos dice la guía sin antes haber estudiado y comprendido qué es el Producto Interno Bruto? Solo con mirar la tabla yo ya podré hacerlo. No. Por eso primero hay que leer, estudiar el concepto, porque cuando uno comprende el concepto, ya sabe qué es lo que tiene que hacer en un ejercicio. Entonces, si yo entendí que el concepto de PIB nominal es el valor de la producción en un año determinado, en un periodo determinado, dentro de un territorio determinado, ¿sí? Entonces a mí me dicen que en tal país, en un año se produjeron 10 camisas de 1.000 y 5 zapatos de 1.000. Entonces yo sé que el PIB nominal es 15.000, porque es el valor de la producción en esa economía. 10 camisas de 1.000, 10.000 y 5 pares de zapatos de 1.000 son 5.000, 10.000 más 5.000 son 15.000. Y fácilmente entiendo qué hay que hacer con el ejercicio, pero primero tengo que entender el concepto, porque son muchos los estudiantes que yo sé que están leyendo la guía, ven la tabla y una vez, ¿y cómo hago esto? Porque antes de enunciar qué hay que hacer, hay unas fuentes bibliográficas que le dice primero lea las bibliografías, ¿sí? Para entender. Bueno. Ya tenemos claro, PIB, qué es el Producto Interno Bruto, qué es Producto Interno Bruto nominal y qué es Producto Interno Bruto real. Ahora, como la diferencia entre el
PIB nominal y PIB real es la inflación, tenemos que también calcular de cuánto fue esa inflación para podérsela restar al PIB nominal, ¿cierto? Y que nos dé el PIB real. Y entonces está el concepto que también está en la guía del ejercicio que dice que debemos calcular cuál es el deflactor del PIB. Entonces, cuando es muy común que en el ejercicio, por poner un ejemplo hipotético, a mí me dé el cálculo del deflactor del PIB, que ya vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Me da que el resultado es de 96. Entonces digo, el deflactor del PIB es 96. ¿Qué quiere decir? Que los precios variaron un 96%. Y uno mira las cifras a ver si verdaderamente casi que se duplicó a la hora que se incrementaron un 96% y no me da. Yo no veo que se duplique esa cifra. ¿Por qué? Porque está equivocado la interpretación. Si yo digo que el resultado es 96, quiere decir que realmente lo que varió fue el 4%. ¿Sí? Porque lo que varió no es la misma cantidad para decir hay un 16%, lo que varió. Entonces hay que saber interpretar y utilizar la fórmula o una regla de 3 sencilla para saber cuál es el deflactor del PIB. Muchos estudiantes lo hacen, colocan el 96 y cuando yo le digo que quedó mal, pero ¿por qué quedó mal? Le digo, ¿usted cree que pasar de tanto a tanto prácticamente aumentó casi el doble, un 96%, un 95%? Me dice, no, entonces está mal. Entonces algo falló en la forma como calculó. Bueno. Ahora, recordemos que cuando medimos el PIB como tal, la producción es una cifra que nos dice más o menos no, nos dice cuánto es el valor de la producción de un país. Pero solito no nos dice nada. Necesitamos saber si la economía va bien o va mal y la única forma es compararla con un periodo anterior. Y cuando nosotros comparamos el Producto Interno Bruto real de un año con respecto a uno anterior o a uno, no puede ser inmediato, no necesariamente ser inmediatamente, uno lo puede decir el crecimiento del 2021 con respecto al 2020 o puede decir el crecimiento del 2021 con respecto al 2015 para mirar en estos 5 años cómo se comportó. Entonces yo puedo hacer la relación que yo quiera. Y eso nos permite mirar si realmente esa medición me muestra que creció o no creció la economía. Cuando es positivo y ha generado un aumento positivo, ¿sí? Entonces hablamos de crecimiento económico. Y ese crecimiento económico se conoce como ese cambio cuantitativo, o sea, en cantidades de la variable fundamental de la economía, especialmente lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es el principal, ¿por qué con el Producto Interno Bruto y real? Porque es el principal indicador de medir la producción, lo acabamos de decir. Y se genera cuando todos los bienes producidos y servicios producidos por un país en un año son más que los producidos en el año anterior o en años anteriores. Y se conoce como crecimiento económico. Es uno de los temas que toca la relatoría, ¿cierto? Que nosotros expliquemos qué es el PIB, qué es el PIB nominal, qué es el PIB real, que expliquemos crecimiento económico, desarrollo económico, que ya lo vamos a ver, y otros conceptos que nos piden en la guía. Entonces quedó claro qué es o cuándo se da crecimiento económico. Bueno. Ahorita vamos a ver los indicadores del crecimiento económico de los últimos años. Ahora, un país puede tener crecimiento, no, siempre se puede medir el crecimiento económico y el desarrollo económico. ¿Y qué es el desarrollo económico? Es cuando han aumentado de manera cualitativa en un país o en una región las condiciones sociales. Es cuando tenemos más bienestar, más prosperidad. ¿Y cómo medimos ese bienestar? Cuando medimos si la población está bien alimentada, cuando tiene unos servicios de salud muy completos, cuando tenemos una muy buena educación,
cuando tenemos unas vías y medios de transporte excelentes, cuando tenemos recreación, vivienda, en fin, todas las variables de tipo social se pueden medir y de hecho se miden en todos los países, ¿sí? Y cuando eso sucede, que son cada vez mejores, que cada vez disminuye los estudiantes que se quedan sin escolaridad, que cada vez que disminuye la mortalidad, las enfermedades, que cada vez que hay más personas con vivienda, que cada vez que nosotros medimos todas estas variables y vemos que mejoran, que disminuye la pobreza en el país, todos, entonces decimos, hay desarrollo económico. ¿Sí? De lo contrario, puede que se presente crecimiento, pero no desarrollo. Lo ideal es que un país tenga crecimiento económico y ese crecimiento se vea reflejado en el mejoramiento de las variables sociales, o sea, que haya desarrollo económico. Los países industrializados o del primer mundo presentan normalmente un muy buen crecimiento económico y a la par presentan un muy buen desarrollo económico. Por eso es que todo el mundo se quiere ir para otros países porque se vive muy bien, ¿sí? Pero no siempre cuando hay mucho desarrollo, mucho crecimiento económico, se da el desarrollo. Hay países que tienen excelentes indicadores de crecimiento económico. En África, por ejemplo, hay países con muy buenos índices de crecimiento económico, pero el desarrollo económico cada vez es más pésimo. Hay más pobreza, hay más muertes, hay menos educación. Y la razón es porque son muy dependientes de industrias, prácticamente en su mayoría que presentan estas características, dependen de muchas industrias extractivas. Y entonces produce mucho carbón, produce mucho petróleo, produce mucha diamantes, produce, en fin, mucha de la industria extractiva. Y eso se suma dentro de la producción de un país, pero no se ve reflejado en las condiciones sociales. ¿Sí? Medir el crecimiento económico es fácil porque suma la producción, pero medir el desarrollo económico depende mucho de la manera como los estados diseñen esa medición. De manera como realmente la investigación que se hace pueda mostrar si realmente estamos mejorando o no nuestras variables sociales, pueda mostrar que tenemos cada vez más personas empleadas, pueda demostrar en sus mediciones que realmente cada vez tenemos más acceso a la educación, a la salud, de la forma como podamos medir y mostrar. Con frecuencia se presenta mucha divergencia entre las investigaciones y resultados del Estado con las investigaciones y resultados de organizaciones particulares y se pone en tela de juicio esas mediciones o las metodologías para esas mediciones. Entonces, no siempre es muy objetivo la medición de las variables sociales para poder realmente mirar si un país está presentando buenos niveles de desarrollo económico. ¿Quedó claro la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico? Bueno, yo creo que sí, lo que me están contestando. Les decía hace un momento, esto ha sido, digamos que, nuestros indicadores de crecimiento desde el 2006 al 2018 y podemos ver que hemos tenido algunos años, 2006, 2007, tuvimos muy buen crecimiento económico, 2011 también tuvimos muy buen crecimiento económico y después hemos venido como disminuyendo y estabilizándose entre el 2 y el 2,5% hasta el 2018. En 2019 presentamos una leve mejoría al 3,2. El 2020 ya sabemos todos qué pasó. Vino la pandemia, se paralizó muchísimos sectores de la economía y tuvimos un descenso que es real. Era el 3,2 que hemos ganado más, son el 10% realmente que descendimos. Porque se supone que por lo menos en el 2020 hubiéramos tenido otro 3,2 sobre el 2019 y lo que tuvimos 6,8. En el 2021 prácticamente al recuperar el 10% volvimos a los niveles del 2019. O sea que perdimos 2 años
de crecimiento. El pronóstico para el 2022 hasta ahora es del 4.5. Sin embargo, dadas las situaciones que tienen convulsionado al mundo y que no, por efecto de la globalización de la economía, no somos ajenos a esas situaciones económicas, yo diría que es muy incierto ese pronóstico todavía. Ustedes pueden ver que bueno, esto tiene un nombre, ¿no? Cuando una economía cae como cayó del 2019 al 2020, hablamos que se presenta una recesión económica. Pero hay otro fenómeno que se llama la depresión económica, que es cuando la economía cae ya en unas cifras mucho más grandes, 30, 40% caiga la producción, entonces ya se conoce como una depresión económica y eso sí ya es gravísimo de corregir. Y entonces lo que se nos presentó fue una recesión económica entre el 2019 y el 2020. Yo creo que todos los países del mundo la sufrimos y todavía estamos en proceso de recuperar nuestras economías. En el 2009 puedes ver que tuvimos un crecimiento de menos del 1%. Y a veces se pregunta por qué esas variaciones tan bruscas en un año, entre el 2008 y el 2010, ¿cómo cayó? Pues producto precisamente de problemas que se presentaron en Europa. Hubo una recesión económica muy fuerte en ese año. Prácticamente casi se quiebra Grecia, producto de malos manejos económicos. Grecia es parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Eso desestabilizó toda la economía europea. Se presentó una gran recesión. Recordemos que entonces al presentarse en esos países recesión no tienen suficiente dinero para importar productos nuestros, entonces nos afectamos. Igualmente, también gran parte de nuestros ingresos económicos provienen de las transferencias que hacen los residentes que hay en otro país que mandan dinero para acá. Se perdieron muchísimo empleo en Europa y prácticamente una de las políticas en Europa de despido ante la recesión era que quienes primero se iban de las empresas eran los extranjeros. Entonces muchos residentes extranjeros en Europa perdieron sus empleos y Colombia pues no fue ajeno a eso y dejaron de mandar dinero de remesas aquí a sus familias. Entonces al no haber aquí dinero proveniente de esos recursos pues tampoco hubo consumo y se nos afectó la economía. Y vino después en el 2010 a partir de todas las medidas que se tomaron en Europa, ¿sí? Pues el repunte. Y al año siguiente volvimos a recuperar nuestro crecimiento a 3.57 y en el 2011 hasta el 7.5, que fue un muy buen año. Eso como para hablar un poquito. Claro, y la crisis también pues se dio en Estados Unidos, en todo el mundo. Cuando nos hablan de Medellín, la burbuja inmobiliaria, es que también había mucha especulación con las fincas raíces en Estados Unidos y que se conoció como la burbuja inmobiliaria, donde los precios se cayeron y se afectó toda la economía. Bueno. Hace un momento les decía que íbamos a hablar del deflactor del PIB y hay una manera de calcular esa cifra del deflactor del PIB y es que primero conceptualicemos qué es. Pues es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado utilizado para el Producto Interno Bruto. Y el deflactor pues se utiliza para conocer la parte de crecimiento de una economía que se debe al aumento de precio, como ya lo explicamos. El deflactor del PIB no es la tasa de inflación. El deflactor del PIB es la variación de los precios generales que se dan en la economía. ¿Cuál es la diferencia entre el deflactor del PIB y la tasa de inflación? Que es que ese deflactor del PIB mide la variación de todos los productos, porque acuerde que los contabilizamos al sumar todos los bienes y servicios de producción nacional en todos los sectores, mientras que la tasa de inflación solo se calcula esa variación de precios para un grupo, no más, de productos, para un grupo, no para todos los producidos
en el país. ¿Cómo se llama ese grupo de productos que nos sirven para medir la inflación? José David, no, perdón, quien pregunta que si hay un valor aceptable para el deflator del PIB. No, no, porque eso no es de medición de aceptable o no aceptable. Es sencillamente cuánto valió la economía. Correcto. Para medir la economía, lo medimos a través de para medir, perdón, la tasa de inflación, lo medimos a través de la canasta familiar, que son alrededor de entre 670 a 700 productos nomás de la economía. Y ustedes saben que en la economía hay muchísimo más bienes y servicios que los que se miden en la canasta familiar. Entonces recordemos que son dos cosas, porque muchas veces se encuentra uno que dice que el deflactor del PIB me dio tanto por ciento, lo que significa que la inflación fue de eso. No, esa no es la inflación, ese es el valor de la variación de los precios, el deflactor, pero de toda la economía, en cuanto a los precios de todos los bienes, miles y miles y miles de productos que se contabilizan para el cálculo del PIB. Y lo que queremos medir es cómo variaron los precios en esos miles y miles de productos. No lo llamemos tasa de inflación porque la tasa de inflación solo tiene en cuenta la medición de la variación de los precios de la canasta familiar. ¿Entendido? ¿Cómo medimos el factor del PIB? Pues muy fácil. Si nosotros ya hemos medido el PIB nominal y el PIB real, pues hacemos la relación y le sacamos el porcentaje para medir esa parte en que variaron los precios, ¿cierto? Ya sabemos cómo medir el PIB nominal, que es sencillamente multiplicar cantidad por precio de los bienes que sean en la economía. Y el PIB real, ¿sí? ¿Cómo se mide? No, el aporte de Estado en la productividad lo mide el PIB, no, no desde el punto de vista de sumar toda la producción de bienes y servicios. Seguramente el Estado interviene mínimamente en producción de bienes y servicios comerciales, ¿sí? Pero hacer carreteras no es un bien o servicio que entre al mercado de bienes y servicios, por ejemplo, o hacer una escuela, ¿sí? Pero seguramente la producción de Ecopetrol sí mide, la producción de las empresas mixtas que tiene el Estado sí lo mide, ¿sí? ¿Sí? Neider, para no volver atrás, yo les sugiero que revisar la bibliografía, revisar el material de estudio, de apoyo, revisar la grabación, pero ya dije que es un concepto muy fácil el concepto de PIB nominal, es medir la producción de bienes y servicios. Si yo tengo 10 camisas de 1000 y 5 zapatos de 1000, el PIB nominal de esa economía en ese año pues va a ser 15.000, que 10 por 1000 y 5 por 1000 me da 10.000 más 5.000. Ahora, ¿cómo mido el PIB real? Pues si a mí me dice que debo quitarle la variación en los precios, entonces yo debo tomar la producción del primer año, ¿sí? O mejor, la producción del segundo año por los precios de ese mismo artículo en el primer año. ¿Sí? No en el año siguiente, no en el año que le corresponde, porque estaría volviendo a medir el PIB nominal. Por decir algo, si yo tengo 10 camisas de 1000 y al año siguiente tengo 12 camisas de 1100, el PIB real del siguiente año es 12 camisas por 1000, no por 1100, porque por 1000 sería el PIB nominal, por 1100 sería el PIB nominal, por PIB real sería medirlo por el precio del año anterior, la producción. Entonces, así de sencillo se mide el PIB real. Tomo la cantidad del segundo año y la multiplico por los precios del primer año, para no tener en cuenta la variación en el precio. Ese fue el concepto que dimos. ¿Correcto? Entonces ya tengo el PIB nominal y tengo el PIB real, entonces aplico esta fórmula o hago una regla de 3 para medir, ¿sí?,
cuál fue el deflactor del PIB. Acabo de hacer un ejemplo, Wilson. Si tengo en un año 10 camisas de 1000 y el otro año tengo 12 camisas de 1100, cada año, el primer año el PIB nominal será 10 por 1000, 10.000, y el segundo año será 10 por 1100, 11.000. El segundo PIB nominal. El PIB real del primer año va a ser lo mismo, porque no lo estoy comparando con un año anterior. El PIB real del segundo año tendré 12 camisas por 1000 y me da 12.000 el PIB real. O sea que se llama real porque es el que está antes. Se llama real porque no tengo en cuenta los precios de ese año, sino los precios del año anterior. Recuerde que tenemos que quitarle la variación en los precios. Entonces, si yo no le quito los 100 pesos que costaron las camisas en el segundo año, pues estaría multiplicándolo por el mismo precio de 10 por 1100 y es el PIB nominal, no estaría el PIB real. El PIB real es multiplicarlo por el precio anterior de esas 10 camisas. El nominal no varía, el nominal es a precio de mercado, cantidad por precio. Bueno. Listo. Entonces, esa es la manera como nosotros, habiendo calculado el PIB nominal y el PIB real, podemos utilizar la fórmula del deflactor del PIB y hallamos cuál es el deflactor. ¿Sí? Hasta ahí es la primera parte del ejercicio. Teniendo claro los conceptos que ya cada uno va a poner en sus propias palabras en la relatoría, que nos van a demostrar que comprendieron los conceptos, ¿sí? Van a entrar a hacer el ejercicio porque ya comprendieron los conceptos, qué es PIB nominal, cómo se calcula, qué es PIB real, cómo se calcula. En la relatoría no es necesario decir cómo se calcula, sino explicar el concepto nomás. Entonces ya aprendido el concepto pueden calcular el PIB real, el PIB nominal y el deflactor del PIB. Y entramos en el segundo tema de agregados, que tiene que ver con el índice de precios al consumidor. Hace un momento hablábamos de la canasta familiar y aquí entonces aterrizamos el concepto. ¿De dónde sale el valor de la canasta familiar? De haber investigado el índice de precio del consumidor. Y ese índice de precio del consumidor, pues es que a partir de una investigación estadística muy estratégica, mide la variación porcentual promedio de los precios al por menor, o sea, ya en la tienda, ya en el supermercado, ¿sí? De un conjunto de bienes y servicios de consumo final que nosotros demandamos, que nosotros consumimos, ¿cierto? Y eso se conoce como canasta familiar. Técnicamente se define como la cantidad de alimentos, productos básicos que necesita una familia de X cantidad de personas para vivir de una forma saludable o al menos con la calidad mínima. Por eso, esas encuestas se las hacen a hogares, ¿sí? Se hace investigación en tiendas, en supermercados, en plazas de mercado, en fin, en todos. Y se establecen metodológicamente por grupos. Entonces van y se hace toda la investigación para el grupo de alimentos, para el grupo de salud, para el grupo de transporte, para el grupo de educación, grupo de miscelánea, en fin, hay una cantidad de vivienda por grupos y dependiendo de las características de los productos que están en cada grupo, se hace investigación. Por ejemplo, hay productos o grupos de productos que hay que medirlo cada semana o cada 15 días, mientras que hay otro grupo de productos que no se mide con la misma periodicidad. Por ejemplo, la educación. La educación no cambia los precios cada 8 días, ni cada 15 días, ni cada mes. Cambia por ahí cada semestre. Entonces, sencillamente se hace la investigación de cómo varían los precios de la educación por ahí cada 6 meses. ¿Sí? Lo mismo los arriendos, por ejemplo, en el sector vivienda. ¿Sí? Pero hay productos del grupo de vivienda que sí de pronto varían con frecuencia. Por ejemplo, los insumos de la construcción pueden variar con menor frecuencia que el costo de los arrendamientos. Todo eso lo hace ¿qué entidad? Esa investigación.
Correcto, el DANE. El DANE hace esa investigación y ustedes ven que allá el director del DANE todos los meses, el primero o segundo día de cada mes, ¿sí? Nos da el informe de cómo se comportaron los precios de la canasta familiar y dice el IPC de este mes fue de tanto, de los últimos 12 meses corrido fue de tanto, de lo que llevamos de corrido de este año, nomás, por ejemplo, ahorita va a salir el de marzo, los 3 primeros meses, principios de abril, entonces va a decir de enero a hoy, ya va tanto que va súper disparado, entre otras cosas. Ya sabemos por qué motivos. Entonces, esa investigación efectivamente la hace el DANE y nos dice cómo está el IPC. Tal vez el momento más importante de este IPC es el de final del año, porque nos va a permitir que va a ser una unidad de medida para muchas cosas para el año siguiente. Por ejemplo, ¿cómo creen que les va a aumentar la matrícula el año entrante a ustedes en la UNAD? ¿Con base en qué? ¿En la tasa de inflación o el IPC? En el IPC, todos los años los costos aumentan en el IPC. Entonces esa cifra todos la esperamos, ¿sí? A ver cuánto nos va a subir, cuánto nos va a subir el SOAT, que tienen moto, carros, cuánto nos va a subir las cuotas del ICT, los que tienen crédito ICT, cuánto nos van a subir las multas que se hacen con el IPC. Fíjense que no es lo mismo el IPC que la tasa de inflación. El IPC se da en términos absolutos, 3.5, 4.2, 6.8, ¿sí? Pero esa cifra de valor absoluto a mí no me dice nada. ¿6 puntos de qué? ¿Sí? Si a mí me dice que 6.2%, quiere decir que lo que antes yo compraba con 100, ahora me cuesta 106 pesos con 20 centavos, ¿sí? Entonces ya sé, tengo una medida de mayor referencia. Entonces el IPC, valores absolutos. Pero tengo que llevar ese valor absoluto a porcentiles y es cuando se convierte en tasa de inflación. Todo lo que suene a tasa es porque lo estamos llevando a porcentiles, ¿sí? Una forma fácil de entender es que cuando uno dice cuál es la tasa de mortalidad infantil, entonces me dicen es el 0,38. ¿0,38 de qué? ¿Qué significa 0,38 de bebés que nacen muertos? Yo tengo que llevarla. Entonces uno ve las estadísticas de salud que dice el 0,38 por cada 1000 nacidos vivos, o 0,50 por cada 1000 nacidos vivos. Quiere decir que de cada 2000 nacidos vivos se muere un niño. Si digo 0,50 por cada 1000. Pero si solo digo 0,50 no me dice nada. Hay que llevarlo a porcentiles para entender el concepto realmente que está significando. Igual con el IPC vamos a ver que es una cifra absoluta, pero hay que llevarla a porcentiles para entender qué es la tasa de inflación. Realmente en cuánto se me está afectando a mí el bolsillo cuando me dicen que fue del 6.7, algo así que pasó el año pasado, que ya vamos a ver esas cifras. Entendido qué es el IPC. Ahora, ¿cómo se calcula? Porque yo primero tengo que medir el valor de la canasta familiar, ¿sí? De un mes con respecto a otro mes, de un año con respecto a otro año, ¿sí? Y yo, con esa relación de las canastas familiares, ya puedo medir el IPC. Yo no puedo decir los precios de este mes con los precios de este mes, no. Tengo que decir el precio de la canasta familiar del mes pasado con respecto a este mes, en cuánto varió. Tengo que tener dos medidas. Y entonces la fórmula para medir PC es costo de la canasta familiar del año corriente, o sea, el que quiero calcular con costo de la canasta familiar de un periodo anterior. Puede ser un año para efectos del ejercicio. Entonces yo primero
tengo que medir la canasta familiar. Si ustedes han revisado la guía, ahí viene primero una tabla del valor de unos productos en cada año. Esa es la canasta familiar. Y a partir de esa tabla de canasta familiar de cada uno de esos 3 años, ustedes van a hallar, una vez hallen el valor de la canasta familiar de cada uno de los años, la relaciona para hallar el IPC. Bueno. Cuando una persona, alguien de Bucaramanga me dice que si tiene que medirla o tiene que a mitad de mes, no, normalmente tiene que tomar un pedido. El DANE, por ejemplo, calcula mes a mes. Marzo con respecto a febrero, febrero con respecto a enero, o marzo con respecto a enero, o todo el año 21 con respecto al 20. ¿Sí? Tiene que medir 2 periodos. Un semestre con respecto al otro. También miden los últimos 3 meses, los últimos 12 meses, ¿sí? Lo que va corrido del año. Cualquier fórmula que uno utilice es válida según lo que quiera expresar. Cuando nosotros ya tenemos el IPC, recuerde que el IPC nos da un valor absoluto. Muchos trabajos encuentro yo que me colocan la respuesta del IPC ya con porcentaje. No. En ninguna parte esta fórmula dice por ciento. Es una cifra absoluta. Creo que me pasé. Bueno, estos son unos videos de Producto Interno Bruto. Llegamos a la tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación es el aumento anual porcentual. Entonces, cogemos ese valor absoluto del IPC y lo volvemos porcentil. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación? Muy fácil. Es el IPC del segundo año, que es el que queremos calcular. Le restamos el IPC del año anterior o del periodo anterior y lo dividimos por el IPC de ese periodo anterior y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da la tasa de inflación. Entonces, yo ya tengo una tabla para hallar la canasta familiar. Una vez tengo los valores de la canasta familiar, relaciono una canasta familiar de un periodo con respecto al otro y encuentro que hallé el IPC. Teniendo los IPC, entonces puedo hallar la tasa de inflación y relacionar esos IPC. IPC del segundo año con respecto al, restándole el IPC del primer año y dividiéndolo por el IPC de ese primer año y multiplicando por 100. Y eso me da la tasa de inflación. Si yo quiero hallar la tasa de inflación del 2020 con respecto al 2021, entonces tengo 2021, IPC del 2021 menos IPC del 2020 sobre IPC del 2020. Si quiero del 20 con el 19, IPC 2020 menos IPC 19 con respecto al IPC 19. El 19 con el 18, IPC 19 menos IPC 18 dividido por IPC 18. Así de sencillo. Bueno. Permítame un minutico. Listo, ya regresé. Esta es una información estadística del IPC de los últimos 10 años. Tuvimos un IPC en el 2011 de 3.73, habíamos estado bastante bien con esas cifras que no son tan altas, inclusive en el 2013 bajamos del 2%, 3.6, en el 2015 tuvimos un aumento considerable de ese IPC, ¿sí? Disminuyó un poco en el 2016 y luego fue bajando. En el 2019 tuvimos un IPC del 3.8. En el 20, año de pandemia,
disminuyó bastante el IPC, se variación en los precios, producto de que la demanda se bajó tanto. Recordemos que muchos se quedaron sin empleo, que no había actividades, muchísimas actividades otras se disminuyeron. Y como lo vamos a ver en el siguiente unidad, en la tarea 4, el tema del mercado, cuando la demanda le baja la presión a la oferta, los precios se caen. Es decir, cuando las personas están comprando menos en un determinado mercado de lo que se está ofreciendo, los precios se caen. Y cosa contraria sube cuando hay mayor presión de la demanda sobre la oferta, muchas personas comprando y muchos poco ofreciendo, los precios se suben. Y entonces esa disminución en la demanda durante el año de pandemia hizo que la inflación cayera bastante, hasta el 1.61. Para el 2021, pues aumentó ese IPC a 5.6, que fue el del año pasado, ¿sí? Porque volvió otra vez a recuperar un poco la demanda sobre la oferta, pero también una serie de eventos el año pasado que hacen que se disparen los precios. El paro nacional causó muchísimos problemas de comercio, de vías. En casi medio país los precios se dispararon por efecto de los bloqueos y obviamente esos meses la inflación se subió bastante en esos sitios, y recordemos que al medir el total nacional mes a mes, pues eso fue sumando. También hubo problemas climatológicos. Al final del año hubo otros eventos como por ejemplo la devaluación, el precio del dólar también se subió bastante, entonces todo lo importado, materias primas, productos terminados, insumos subieron bastante de precio. Se presentó también una contracción del mercado por lo que se llamó la crisis de los contenedores, que hubo escasez de contenedores, entonces se iba medio paralizando el comercio internacional. Todo eso contribuyó para que esa inflación se subiera hasta el 5.6. Para este año, los entes económicos han calculado que puede estar en el 4.3. Yo la verdad pienso que sí es cierto. Se han complicado muchas cosas, tanto de aspectos climatológicos como aspectos externos. Lo comenté hace un rato, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania seguramente va a tener repercusiones. Entonces, sería incierto hablar de cuánto va a ser ese IPC estimado. Lo ideal sería que no se subiera, porque ya sabemos el impacto que tiene en la economía. Índice de precios alto significa alta inflación, y alta inflación significa también menos capacidad adquisitiva, y eso golpea la industria. A veces confundimos el aumento en el salario mínimo con la tasa de inflación. Y son dos cosas muy, pero muy diferentes. La tasa de inflación es una medida de referencia para fijar el salario mínimo. Ahora, fijar el salario mínimo no solamente tiene incidencia en el ingreso de los trabajadores, tiene incidencia en que muchísimos bienes y servicios están también ligados, así como muchísimos están ligados al IPC, muchos están ligados a salarios mínimos. Entonces hay muchas cosas que se miden en valor de salarios mínimos. Algunas multas se miden en valor de salarios mínimos para mantenerlos actualizados en el valor presente, ¿sí? Y no siempre es la misma, ya lo dije, se toma como referencia. El año pasado recordemos que tuvimos una tasa de inflación del 5.6. Como eso golpeó tanto el bolsillo de los colombianos, entonces tanto... ¿Qué es la fijación del salario mínimo? Es colocar a los que pagan el salario mínimo y a los que cobran el salario mínimo. Es decir, a los gremios de la producción, pero también a los gremios de los trabajadores, centrales obreras, sindicatos. Y el gobierno le dice, siéntense ustedes y acuerden en cuánto van a aumentar el salario mínimo. Tengan en cuenta la inflación,
porque por lo menos debe estar igual para no perder teóricamente la capacidad adquisitiva. Tengan en cuenta ese referente a la inflación. No tiene sentido que si la inflación sea una inflación del 5.6, el salario mínimo sea el 4%, que afectaría muchísimo y todos perderían, tanto los consumidores como los productores, como las empresas. Y entonces se pusieron de acuerdo en que la economía había que ayudarla a recuperar. Veníamos de 2 años de bastante crisis y el salario mínimo aumentó como en un 9 punto algo por ciento, muchísimo más que el IPC. Es una situación bastante atípica. Casi siempre lo que proponen las centrales obreras no se cumple frente a lo que están dispuestos los gremios económicos a dar, y termina el gobierno decretando el salario mínimo por decreto, ¿sí? Con apenas un poquitico por encima de la tasa de inflación. Pero ya le digo, el año pasado pues había unas condiciones especiales en donde los empresarios dijeron que realmente si ellos no tenían una buena medida de aumento del salario mínimo, pues tampoco les iba a convenir mucho en su recuperación, que había que la gente tuviera más plata para que comprara más productos, más bienes y servicios, se demandara más y ellos también ganar de esa forma, porque si no estarían condenados también a entrar más en crisis. Bueno. Si estuviera el salario aumentó, ¿por qué la tasa de inflación aumentó tanto? Porque una cosa, ya lo expliqué para que es el aumento de la tasa de inflación o la variación de la tasa de inflación, ¿sí? Frente al salario mínimo. El salario mínimo busca como referente la tasa de inflación, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. La idea es que siempre sea un poquito por encima o muy por encima como el año pasado. Bueno. Finalmente, con eso termina el ejercicio, con que teníamos que calcular la canasta familiar, el IPC y una tasa de inflación. ¿Cierto? Vienen unos videos precisamente sobre IPC y tasa de inflación en la presentación que se les va a compartir. ¿Sí? No sobra volver a recordar con la observación que hice al inicio. Recordemos que nosotros tenemos una herramienta para verificar la autenticidad del trabajo que ustedes entregan. Es el Turnitin. Que esa herramienta nos permite a nosotros verificar la originalidad de su tarea. Y yo colocaría entre comillas la honestidad con que ustedes entregan el trabajo. ¿Sí? Y que obviamente esa falta de ética a la hora de entregar un trabajo con productos copiados y pegados, pues los va a afectar. Los va a afectar no solamente en la calificación, los va a afectar en su aprendizaje, porque no están estudiando para aprender y demostrarle al docente lo que aprendieron, sino que están copiando y pegando lo que otro dijo y no lo están aprendiendo. Entonces, nuevamente, generemos esa cultura de la originalidad. Afrontemos con responsabilidad, con ética, con compromiso, nuestro aprendizaje. Vinimos a eso, a aprender de la mano de sus docentes, de la mano de los recursos que le proporciona la universidad. A partir, yo creo que ya de esta semana entrante empezarán los B-Learning. Quienes no se hayan inscrito, por favor inscríbanse. Créanme que en el primer B-Learning cantidad de estudiantes que ingresaron a los B-Learning no se habían inscrito y por lo tanto no se les ha podido colocar la asistencia, así hayan llenado la asistencia en línea. En el aplicativo no se les ha podido colocar la asistencia para asignarle los puntos. Si no aparecen inscritos, no aparecen en el sitio donde nosotros calificamos, así hayan llenado la asistencia. Necesitamos que se inscriban y que llenen la asistencia y que elaboren el cuestionario de evaluación, que es muy importante para nosotros conocer sus puntos de vista, sus conceptos, su evaluación sobre el B-Learning. Pero inscríbanse, participen. Les voy a dar un dato. El año pasado
de 3.090 estudiantes que tenía el curso en el periodo 16-4, participaron 902 estudiantes en B-Learning. Unos a todas las 3 sesiones, otros a 2, otros a una sola. Pero el promedio académico de esos 902 estudiantes estuvo en 4.1 al final, frente al más de 2.000 estudiantes que no asistieron a los B-Learning y tuvieron un promedio académico de 3.1. La diferencia es grande. Si yo le quito los puntos que le dan, todavía siguen habiendo por lo menos 5 o 6 puntos de diferencia en el promedio académico. ¿Qué nos dice a nosotros? La lectura es que quienes asisten al B-Learning aprenden más, presentan mejores trabajos y obtienen mejores calificaciones. Tener un promedio académico alto es bueno desde todo punto de vista. En muchos municipios hay convenios de subsidios para la matrícula, pero se los asignan dependiendo de sus promedios. Muchos estudiantes están pensando al final hacer como opción de grado pasantías, y si no tienen mínimo 4 en su promedio académico histórico, no van a poder hacer pasantía como opción de grado. Sí. Muchas entidades laborales solicitan esos promedios para mirar el rendimiento académico de ese posible trabajador que ellas quieren vincular. De tal manera que estudiar, aprender y tener unas muy buenas calificaciones siempre va a ser bueno. No sé si hay algunas dudas, inquietudes. ¿Cómo me inscribo al B-Learning de Ibagué? Si le aparece debajo donde está el nombre de su curso, aparece una ventanita que dice para el B-Learning. Una vez se inscriba ahí, le aparece la programación y los enlaces. Todos los estudiantes en el primer B-Learning asistieron como 1.020 estudiantes. Entonces no hay ningún estudiante que cuando abre su plataforma debajo del nombre del curso. Muchos de ustedes tendrán otros cursos con B-Learning, ¿sí? Cátedra Unadista, herramientas, también tiene B-Learning, y todos tienen ahí debajito del nombre el espacio, la ventanita para inscribirse. Tutor, o sea que podemos hacer pasantías si tenemos un buen promedio. Mi carrera es de contaduría pública. Sí, todos los programas pueden hacer pasantías, tienen que cumplir con el 90% de los créditos aprobados, 4 de promedio académico, tener una empresa donde van a hacer la pasantía. No se la consigue la universidad, no puede ser la misma empresa donde estén trabajando. Esa empresa debe manifestar mediante carta la intención de acogerlo para la pasantía y comprometerse con el pago de los riesgos laborales. Si la pasantía en esa empresa va a ser de medio tiempo, dura 12 meses, si es de tiempo completo, dura 6 meses. Para Brian, lo invito a que revise la grabación, asista al B-Learning y ahí estarán mañana en la tarde o pasado mañana en la tarde que tengan el enlace. También le adjunto la presentación donde está la tasa, la fórmula de la tasa de inflación. A los estudiantes de segunda matrícula, no es porque tengan segunda matrícula, es porque tengan matriculados cursos que son de primera matrícula, ¿sí? O muy complejos. Hay estudiantes, por ejemplo, de contaduría o de la tecnología en redes y farmacia que ven fundamentos de economía como en el tercer periodo. Pero como están viendo el curso de primera matrícula, van a tener B-Learning. Entonces, lo que tiene B-Learning son los cursos de primera matrícula, no que estén en segunda o en tercera matrícula. Si un estudiante vaya a cuarto, quinto, sexto periodo y hasta ahora va a ver fundamentos de economía, pues va a tener B-Learning. Bueno, no sé si habrá otras preguntas que podamos resolver. La idea no es que busquen, lo pueden hacer. Ahí en plataforma debajo de los 3 entornos está Cultura y la Originalidad y está el Turnitin y están los Draft Bank por donde pueden revisar. La idea no es, voy a pasar mi trabajo a ver si me detecta o cuánto me detecta. La idea es que ustedes escriban sin pensar en que tienen que revisar por el Turnitin, con la seguridad y el compromiso de que lo hice en mis propias palabras.
Esa es la idea de hacer un trabajo en sus propias palabras, explicando lo que comprendieron o aprendieron. Esa es la idea, que escriban esa relatoría y le digan al profe, ¿cómo voy? Aquí hay algo importante. Nosotros estamos revisando los avances. Veo ya que a muchos han presentado avances de la relatoría. Nosotros en este momento de la evaluación revisamos el contenido. No le revisamos por el turnitín. Es responsabilidad suya. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que dicen, pero cuando el profesor me revisó me dijo que había contestado muy bien y ahora me dice que no y me quitó los puntos. ¿Por qué le quitó los puntos? Porque cuando llegó el trabajo, todo eso que nosotros le leímos y que vimos que estaba a cumplimiento de los conceptos de forma correcta, habían sido todos copiados y pegados. Nosotros no tenemos la obligación ahorita de ser unos vigilantes de si están copiando o pegando. Esa vigilancia la hacemos cuando ustedes entregan el trabajo. Entonces, ojo con que los avances, cuando les dicen que están bien, es responsabilidad de ustedes que eso que escribieron que está bien, fue de su propia autoría, sus propias palabras. No se van a llevar una sorpresa y unos reclamos después que no va a tener ningún fundamento. Bueno. Se pueden inscribir a otro centro de su misma zona, ¿sí? Pueden hacerlo si hay el cupo. Ustedes pueden cambiar incluso de zona. Normalmente cuando se les invita a los B-Learning les compartimos lo que la profesora Sandra está compartiendo en el chat, que es el documento orientador de paso a paso inscribirse. Yo envié a todos los 3.174 estudiantes un correo interno en donde los invitaba a participar y donde envié ese documento orientador. Por favor, tengan presente dos cosas: revisar correo institucional y revisar correo interno. Revisen los foros, no entren al último aporte que hay, revisen todo el foro. Hay muchas cosas que nosotros colocamos allá para información de ustedes y para acompañamiento, pero no lo ven. Hay una estudiante que me escribió, pero es que no tuve, faltaban 2 días para terminar la tarea anterior, pero es que no tuve acompañamiento de nadie, ni información de nada, ¿sí? Le dije, ¿usted no ha recibido correo? No, le mandé el pantallazo donde le envié la invitación a la web, se le envió la grabación, la invitación a los medios, todo lo que le ofrecimos se le llega a todos. Pero ella decía que no había, es que yo no revisé. No es que no tenga el acompañamiento, es que no están revisando toda la información que les enviamos. Faltaban 2 días y hasta ahora estaba pidiendo retroalimentación y que no había tenido acompañamiento. Después de 24, 25 días sin hacer ningún avance. Entonces hay que ser también objetivos cuando nosotros tenemos esas situaciones de que es nuestra responsabilidad apropiarnos de todos estos recursos para el aprendizaje. En Leticia, estoy en segundo semestre y no aparece. Este curso tiene B-Learning. Debajo del curso de Fundamentos de Economía 105001 está el espacio de B-Learning. Si tiene matriculado otros cursos que tengan B-Learning, debajo del nombre del curso aparece el sitio para el B-Learning. Correcto lo que dice Lady. Si yo hice mi trabajo con mis propias palabras, entonces ¿para qué lo voy a pasar por ti? Yo estoy seguro que no es plagio, correcto. Estoy seguro que no copié y pegué nada, entonces ¿por qué voy a temer la revisión del docente? Los puntos que sean en los B-Learnings. El primero dimos 10 puntos a los asistentes y que llenaron el registro de asistencia. En este segundo se dan 20 puntos por la participación y el cumplimiento del registro de asistencia en línea. Y en el tercero también otros 20 igualmente. José, es que desde Bogotá no me dejan habilitar a los estudiantes porque se convertirían en muchas intervenciones para el desarrollo de la conferencia. Entonces, si quiere, puede hacer por el chat la pregunta. Se va a compartir la presentación junto con la enlace de grabación.
Bueno. Yo no sé si haya algo más que podamos agregar. Todavía me quedan los 14 minutos. Si necesitan más, antes de retirarse, algunas inquietudes. ¿Alguno de mis docentes estuvo pendiente de la participación? ¿En qué pico llegamos? Si me hacen el foro y me regalan el dato. 345, mi profe. ¿Cuántos? 345, mi profe. Perfecto, profe Humberto, gracias. Si les está pareciendo que la actividad tarea 1 no está calificada es porque todavía no se ha certificado para el registro y control. Eso se hará en los próximos 2 días. Entonces no se preocupe por esa barrita de semáforo que aparece todavía en rojo. Pero ya la gran mayoría está calificado y ya algunos docentes les han estado enviando los mensajes de comunicación sobre que ya lo pueden revisar y que tienen 3 días calendario para las observaciones. Algunos todavía no tienen la nota, correcto, estamos todavía en proceso de calificación. Recordemos que si bien dice que hoy se cerraba, tuvimos puente y no es justo que a nuestros docentes tuvieran que estar calificando domingo y lunes festivo. Entonces hay que tener paciencia un par de días mientras se terminan los que aún faltan. Los B-Learning no son obligatorios, los B-Learning son voluntarios. Si quiere entrar, resolver dudas, aprender, entra y de paso se gana unos puntos. Si no, pues no, y mira la grabación del B-Learning, la explicación, pero no va a obtener esos puntos. De todas maneras, a todos los que estén inscritos, no inscritos, hayan participado, no hayan participado, se les va a enviar la grabación del B-Learning y la presentación. No hay link de asistencia, lo hemos repetido en el chat y varias veces. Las web nunca tienen registro de asistencia. La extensión de la relatoría es la suficiente como para que quede muy bien explicado de manera concreta los temas que se están preguntando. Eso depende mucho de la capacidad de redacción del estudiante. Estudiantes que le dan muchas vueltas y le agregan muchas cosas que inclusive están fuera de contexto y entonces se les alarga mucho, pero la idea no es ni tan poquito ni tan lo suficiente para que nosotros podamos evaluar el aprendizaje. Bueno, ya veo que se han ido retirando, no veo que en el chat tengamos más inquietudes. Recomendaciones, mucha recomendación. Adelante de manera pronta los puntos, empiecen por la relatoría, luego por el ejercicio. Publiquen en el foro a sus docentes. Miren bien qué son los docentes. Yo realicé una presentación al inicio del curso como director para todos los estudiantes y por lo menos 50, 60 estudiantes me están entregando los trabajos a mí. Ustedes tienen sus tutores, conocen la agenda de acompañamiento de cada uno de ustedes. Si no la conocen, están en el foro inicial, en noticias del curso. Ahí hay un foro que dice agenda de acompañamiento docente. Ubiquen cuál es su docente, su grupo. Ahí pueden ver el horario de atención Sky. Nosotros permanentemente, según los horarios de atención, estamos pendientes de orientarlos por Skype. Tienen muchas formas de comunicarse con sus tutores, pero aprovechenlos, por favor. Sí, no necesariamente queda como plagio cuando yo parafraseo, ¿sí? O referencio. Lo que queda como plagio, como copia y pegue, es cuando hago esa copia, esa referencia, sin las normas APAS y no explico nada. Porque me quedé con la duda que el estudiante eso que colocó ahí, si lo comprendió o no lo comprendió.
Si yo copio y pego y lo referencio debidamente con norma ZAPA, entonces entro a explicar, yo no tengo por qué castigarle eso que me va a mostrar a mí el Turnitin. Por estos días es muy sonado el caso de una congresista con su tesis de maestría, y en algún momento ella se defendía diciendo de que lo que le había faltado era ponerle las normas ZAPA a eso que copió y pegó. Pero esa disculpa no la favorece a nadie. La única manera que lo exculpa a uno de un plagio es que uno haya utilizado las normas ZAPA, haya referenciado, pero también haya reflexionado y explicado eso que coloqué ahí. ¿De acuerdo? En todas las tareas donde está la guía, hay un documento de normas ZAPA. Ese es el que aplica para la universidad, ningún otro documento. Por favor, ténganlo presente. Ustedes están empezando y lo van a editar durante toda la carrera. Tener esas normas ZAPA. Asistan a los e-learning. Consulten las grabaciones si no pueden asistir. Recuerden que la mayoría de los e-learning tienen réplicas. Si no pueden asistir al primero, pueden asistir a la segunda fecha. A quienes se están despidiendo, muchas gracias. Espero que les haya servido de orientación nuestra charla de hoy. Por favor, estudien mucho. Apóyense también en el material de apoyo que se les ha ido compartiendo en los foros y en los correos. Bueno, yo creo que ya no hay más explicación. Pues la conferencia va hasta las 8, pero faltan 7 minutos y en vista de que ya no hay más consultas, pues vamos a dar por terminada la grabación. Muchas gracias, profesor Germán. Les agradezco mucho la asistencia a todos los estudiantes y al cuerpo de docentes que me acompañó y que me colaboró con las dudas en el chat. Gracias, doctor Germán. Muy Buenas noches. amable. Que pasen una feliz noche.